Bueno. Bien, entonces, así como se planteó el desarrollo de la transformada Z directa, ¿sí? Así como las otras transformaciones tiempo-frecuencia que se han revisado en otros cursos, como la transformada de Laplace y la transformada de Fourier, pues estas transformadas directas tienen su transformada inversa. En el caso de la transformada Z inversa, pues busca pasar de un dominio frecuencial a un dominio temporal discreto. Ese dominio temporal, ese dominio frecuencial discreto, pues se parte de funciones de transferencia, ¿sí? Funciones de transferencia que están representadas con el operador complejo Z, que tiene numeradores, denominadores, y adicionalmente tiene una región de convergencia. Teniendo en cuenta que en este dominio es un dominio complejo, ¿no? Al aplicar la transformada Z inversa, lo que pasa es que vamos a un dominio de salida en el cual vamos a obtener funciones que dependen de n, o sea, del tiempo discreto. Y ese dominio y esas funciones pueden representar señales, pueden representar sistemas, ¿sí? Y se caracterizan por ser representadas en un dominio real, ¿no? En un dominio real. Entonces, digamos que una forma típica de una ecuación de diferencias, o más bien de una función de transferencia para que llegue al dominio del tiempo mediante ecuaciones de diferencias, pues se obtiene como exponenciales que dependen de n, ¿no? Así como cuando aplicamos la transformada inversa a Laplace, cuando tenemos funciones de transferencia, muy posiblemente obtenemos en el dominio de salida exponenciales temporales, ¿no? Bueno, continuas, aquí serían exponenciales discretas, ¿no? Entonces esa es digamos, la breve explicación de lo que hace la transformada inversa de Z, ¿no? Entonces, mediante la transformada Z inversa, digamos que ya de una manera más gráfica, nosotros partimos de una función de transferencia. Esa función de transferencia pues tiene ceros, tiene polos. Esos ceros y polos pues están ubicados acá en el plano complejo Z, ¿cierto? Son lugares geométricos circunferencias, ¿sí? Y digamos que esos polos y esos ceros, pues también bueno, específicamente los polos definen las regiones de convergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una función de transferencia que está compuesta por un cero y por un polo, y la región de convergencia, que es esta, ¿sí? La que está por fuera del polo, son los lugares geométricos, circunferencias con radios mayores que el valor del polo, ¿no? Dado que las regiones de convergencia no poseen polos. ¿Sí? Bien, entonces la transformada Z inversa lo que hace es transformar esta función de transferencia con su respectiva región de convergencia a unas funciones temporales discretas. O sea, de aquí, aplicando la transformada Z inversa, lo que obtenemos son funciones en el dominio temporal discreto, ¿no? Bueno, ya lo iremos a ver. Si las funciones de transferencia son funciones que tienen regiones de convergencia centradas en el origen hacia afuera, entonces implica que las funciones que obtenemos en el dominio del tiempo van a estar multiplicadas por mu de n, ¿sí? Y si por el contrario las regiones de convergencia de esas funciones de transferencia son circunferencias centradas en el origen hacia adentro, entonces las regiones de convergencia se multiplican por mu de menos n menos 1, ¿no? Entonces eso implica que son unilaterales positivas y esto implica que son unilaterales negativas. Bien, entonces vamos a entrar en detalle para ver los métodos de cálculo de la transformada Z inversa. Existen muchos métodos, como podemos observar acá en la diapositiva. Está el método directo, el método directo del cálculo de la transformada Z inversa, que es el método
más aplicado, que todos son sinónimos, ¿sí? Se conoce como el método integral de Cauchy o el método integral de inversión. Es el mismo método integral de línea cerrada o contorno cerrado y es el mismo es el mismo método del teorema de los residuos. Este método directo pues utiliza la teoría de variable compleja, ¿sí? Para poder realizar el cálculo de la transformación inversa. Ya lo explicaremos. El otro método que vamos a revisar, pues es el método indirecto. Entonces, el método indirecto, pues la idea, bueno, el método indirecto también se puede decir que tiene dos nombres, ¿no? Algunos lo llaman el método de tablas de transformadas o por inspección, y también se conoce como el método de expansión en fracciones parciales. Este método, pues se caracteriza porque debemos tener a la mano tablas de transformadas, ¿sí? Y buscar la forma de que las expresiones de las funciones de transferencia tengan una equivalencia con las tablas, ¿no? Si la función de transferencia tiene una equivalencia directa con tablas, pues por inspección se obtiene la función en el dominio temporal discreto equivalente, ¿no? De la transformada z inversa. Si no, pues entonces hay que realizar expansión en fracciones parciales y al descomponer en fracciones parciales, pues tenemos expresiones más simples y más fáciles de enlazar con las tablas de transformar, ¿no? Entonces, estos son los dos métodos que vamos a revisar en el curso. Hay otros métodos, y hay muchos más métodos. Dentro de los otros métodos más reconocidos es el método de la división sintética o directa, división directa, que es muy parecido a la forma como ustedes en cálculo, por ejemplo, hacen divisiones de polinomios, pues es parecido. El otro, pues, es realizar descomposición en series de potencias a partir de sumatorias. Y también están los métodos computacionales, por ejemplo, MATLAB o paquetes especializados para calcular estas transformaciones, ¿no? Pero en el curso vamos a revisar específicamente el método de la integral de Cauchy o el método de la integral de línea de contorno, el mismo método del teorema de los residuos y el método indirecto. Bueno, entonces, pues repasando muy superficialmente la teoría de variable compleja, digamos que vamos a hablar de una función, de un espacio vectorial, ¿cierto? Un espacio vectorial cualquiera, ¿sí? Un espacio vectorial. En ese espacio vectorial, digamos que es el plano Q, ¿sí? Cualquier plano, no es, es un espacio complejo, un espacio vectorial complejo, el plano Q, que puede corresponder al plano S o al plano Z, como quieran, ¿no? En el plano Q van a haber puntos singulares, ¿cierto? Teniendo en cuenta la teoría de Cauchy, pues los puntos singulares, para nuestro caso, los podemos dar como la equivalencia a los polos de una función, ¿cierto? Entonces, los puntos singulares son aquellos polos que tiene la función en ese plano. Y esos puntos que están en el plano Q, que es un plano complejo, pues la idea es darle su equivalencia a otro plano, a otro espacio vectorial, que es el plano, en este caso, temporal discreto, ¿no? Entonces, para poder calcular esa equivalencia, pues se utiliza la teoría de Cauchy, lo que se llama las series de Lorentz, ¿sí? En donde se plantea la generación de ¿qué? Aquí tengo que revolver. Control menos. Voy a hacerlo por el otro lado. Eso aquí me complico. Voy a volver acá. Nuevamente, vuelvo acá, acá hay un plano, el plano Q, cualquier plano, acá hay un punto singular, y la equivalencia de esa función, que está es una función vectorial compleja, en un plano complejo, para llevarlo a su equivalente
en el otro plano, como sería otro dominio, que en este caso sería el temporal discreto, entonces se traza una trayectoria no necesariamente circular que encierre ese polo, ¿no? Y esa trayectoria pues debe tener un sentido antihorario, ¿sí? ¿Por qué un sentido antihorario? Pues porque aplicando la ley de la mano derecha, la ley de la mano derecha, ¿sí? Es como si nosotros tuviéramos aquí el dedo gordo, ¿sí? Y al cerrar el dedo gordo va en dirección de la circunferencia, ¿cierto? Y al cerrar la mano, pues esa trayectoria cerrada, por así decirlo, encierra el polo o encierra el punto singular, ¿sí? Y el hecho de que encierre ese punto singular, pues implica que esa es una función analítica, ¿no? Desde el punto de vista de variable compleja, una función analítica es aquella que se le puede obtener infinitas derivadas o muchas derivadas. Y bueno, y desde el punto de vista de la variable compleja, el hecho de que sea analítica es que esa función converge, ¿no? Bueno, entonces, partiendo de esa teoría de variable compleja, pues digamos que esa teoría se aplica a la transformada Z inversa, ¿sí? Entonces, este punto singular se dice que ya está en un punto Q sub 0, ¿sí? Tiene unas coordenadas Q sub 0. Entonces, pues esta teoría la podemos aplicar al plano Z, ¿cierto? Entonces, la función singular, la función analítica que estamos analizando es f de z. Ya podríamos decir que ya no es el plano Q, sino el plano Z, ¿cierto? Hay un punto singular que es Z sub 0, ¿sí? Que en este caso sería Q sub 0, que está en este punto, ¿cierto? Y esta función esto que observamos acá, es lo que se llama la exponencial que hace las transformaciones directas, ¿no? Esta exponencial hace las transformaciones directas, ¿no? Es una exponencial compleja, centrada en z sub 0, ¿cierto? Y digamos que esta función tiene unos coeficientes. Esta función tiene unos coeficientes C sub m, ¿sí? Esos coeficientes C sub m son los que prácticamente podríamos decir están en el dominio temporal discreto, ¿no? Entonces, partiendo de esta función que está en el dominio de la frecuencia, que es analítica, ¿sí? Para que haya convergencia, ¿cierto? Y obtener estos coeficientes para ver su equivalente en un dominio temporal discreto, pues lo que se hace es la transformación inversa, ¿sí? Y la transformación inversa, pues, ¿qué busca? Pues a partir de, bueno, obtener los coeficientes discretos C sub m, los coeficientes de esta expresión, es igual a 1 sobre 2 pi j, pues este 2 pi j aparece porque es una transformación de un dominio complejo, bueno, de un dominio complejo, porque partimos de fz a un dominio real, ¿sí? Recuerden que este 1 sobre 2 pi j también aparece en la transforma de Laplace, también aparece en la transforma de Fourier, ¿cierto? Y lo que nos dice acá es que esos coeficientes pues, van a ser equivalentes a 1 sobre 2 pi j, porque es una transformación de un dominio complejo a un dominio real, a través de una integral de contorno cerrado gamma, ¿sí? Que podríamos decir que esta es la integral de contorno cerrado gamma, ¿sí? De f de z, ¿por quién? Por la transformación inversa, o sea, la transformación inversa es este exponencial inverso, o sea, z menos z a la 0, podríamos decir que es menos m menos 1, ¿sí? ¿Qué es esto, no? Desde el punto de vista de transformaciones lineales, pues ese z menos z sub 0 a la m, o z menos z sub 0 a la m más 1, o que lo mismo menos z sub 0 a la menos m menos 1, pues nosotros podemos decir que son exponenciales complejas. Y esas exponenciales complejas son las bases, ¿sí? Son las funciones base que nos permiten pasar de un dominio a otro, ¿no? En el caso de Laplace, esa exponencial es e a la menos st, ¿cierto? E a la menos st para las transformaciones directas. Las transformaciones inversas sería, bueno, e a la menos st para transformaciones directas y e a la st, o sea, la misma exponencial, la misma base, para transformaciones inversas. Si hablamos de Fourier, es e a la j menos j omega t para transformaciones directas y para transformaciones inversas e a la j omega t, ¿sí? Entonces, esta función que vemos acá es la exponencial compleja, bueno, la exponencial compleja, que nos permite pasar de un dominio real a un dominio discreto, ¿sí? Complejo.
perdón, de un dominio complejo, de un dominio real a un dominio complejo. Y aquí partimos de un dominio complejo para pasar a un dominio real. Y se utiliza la misma base, ¿sí? La misma base. Se utiliza la misma base, solo que cambia el signo, ¿sí? Bien, entonces partiendo de esta teoría de Cauchy, ¿sí? De variable compleja, entonces la transformada Z, bueno, aquí inclusive pudimos haber dicho que esto era Q y Q sub 0, que esto era Q, Q y Q sub 0 y que estábamos en el plano Q, ¿cierto? Entonces haciendo simplemente cambios de variable, o sea que Q es igual a Z, o sea ya nos decimos que es el plano Q en general, sino el plano complejo Z, haciendo que el punto Z sub 0, el punto singular no esté en cualquier coordenadas Q0 o Z sub 0, sino que esté en 0, ¿cierto? Esté aquí ubicado en este punto, entonces si haciendo Z sub 0 igual a 0, quiere decir que está centrado en el origen, y en vez de colocar M igual a menos N, M más 1, en vez de colocar aquí M, se coloca menos M, entonces tenemos esta transformación que es igual a 1 sobre 2 pi j por la integral de contorno cerrado gamma de x de z t sub m por z. Si este está menos n negativo, al pasar al numerador queda positivo y menos 1 por dz, ¿sí? Entonces, esta es la definición de la transformada z inversa, utilizando pues la teoría de Cauchy, ¿sí? La teoría de Cauchy está enfocada hacia un plano vectorial, un espacio vectorial complejo cualquiera, y lo que se hace es que ese teorema de Cauchy se particulariza, ¿sí? Para un plano específico que va a ser el plano Z, ¿cierto? Y en ese caso que los lugares singulares están centrados en el origen, ¿sí? Porque los lugares geométricos de la transformada Z son circunferencias centradas en el origen. Entonces esos coeficientes que vemos acá en la teoría variable compleja, pues va a ser equivalente a la función que está en el dominio temporal discreto, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es la definición de la transformada Z, partiendo de la teoría, del teorema de Cauchy, ¿sí? Partiendo del teorema de Cauchy. Bien, teniendo en cuenta también el teorema de Cauchy, ustedes pueden revisar nuevamente su variable compleja. Entonces, si aquí tenemos la integral de contorno cerrado de un valor constante, en este caso 1 por z a la n menos 1 de z, el teorema de Cauchy nos dice que esa integral es igual a 2 pi j si n es igual a 0 y 0 en otro caso. O sea, esto es igual a 2 pi j por delta de n, ¿sí? Esto es igual, ¿sí? Esta integral de un punto singular constante, bueno, punto singular de la transformación z a la n menos 1, con respecto de z es igual a 2 pi j si n es igual a 0. Si es n igual a 0, quiere decir que vale un delta en n, y si es diferente, si n es diferente de 0, pues esto vale 0, ¿no? Obviamente, si aquí le colocamos la definición de la transformada z con el valor complejo, ¿cierto? La transformada z de un valor constante, pues básicamente va a ser igual a delta n, ¿no? Entonces, pues este sería, digamos, la demostración del primer caso de cálculo de transformada z inversa utilizando el teorema de Cauchy. Obviamente, nosotros sabemos que la transformada z de un impulso unitario discreto es igual a 1, ¿no? ¿Sí? Obviamente, la transformada z inversa de un valor constante, pues es igual a delta de n, ¿no? Porque es el recíproco, ¿no? La transformada z de esta función del impulso es un valor constante. Y la transformada z inversa de un valor constante, pues obviamente me va a dar el impulso en el dominio del tiempo discreto, ¿sí? Entonces, básicamente, este es el primer ejercicio de transformada z inversa, que es utilizar la integral de Cauchy para calcular la transformada z inversa de un impulso unitario discreto. Obviamente, pues esto también ya está. Voy a salir acá un momentico. Pues eso ya está en las tablas de transformadas, ¿no? Aquí tenemos las tablas de transformadas, ¿no? Estas tablas de transformadas Z son del libro de Ogata, discreto. Bueno, entonces obviamente miren, pues en las tablas lo que se observa es que si tenemos un valor, un delta de K, bueno, este K es equivalente a N, ¿cierto? Delta de N. Su función equivalente en el dominio de la frecuencia es 1, ¿no? Y obviamente si nos devolvemos, ¿sí? Si tenemos un valor constante en x de z,
cómo es su función en el dominio del tiempo discreto, pues delta n, ¿no? Es lo que, simplemente lo que estaba viendo ahí. Bueno, entonces, pues esta es la definición formal de la transformada Z inversa, ¿sí? Y es la que vamos a aplicar inicialmente mediante el teorema de Cauchy, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta expresión? Pues parte de una función de transferencia, esta es la función de transferencia, que tiene una región de convergencia y que sabemos que está en un dominio complejo, ¿no? Estas funciones de transferencia dependen de un operador complejo que es Z, ¿cierto? Este elemento pues sería el inverso de la base, ¿no? Entonces cuando nosotros calculamos la transformada Z inversa, la transformada Z, recuerden que es igual obtener acá una función x de z que es igual a 0 hasta infinito de una función, bueno, x de n por z a la menos n, ¿no? Entonces observen, si vemos esto desde el punto de vista de la base de la transformación, el término que hace la transformación directa es z a la menos n, ¿cierto? Obviamente esta es una exponencial compleja, ¿no? Y la transformada inversa, pues es la misma base, pero si aquí es negativa, aquí es positiva, ¿no? Lo mismo sucede cuando hablamos de Fourier, ¿no? Recuerden que la exponencial e a la j menos j omega es la base directa y e a la j omega la base inversa, ¿no? Y en el caso de Laplace, a la menos s es la transformación, bueno, e a la menos s es la base directa y e a la st es la base inversa, ¿no? Las que hacen las transformaciones directas y las que hacen las transformaciones inversas. Aquí sucede lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que aquí, pues, pasamos de un dominio complejo, por eso se le coloca acá el 1 sobre 2 pi j, ¿cierto? Y adicionalmente, pues, es una integral, en vez de una sumatoria, es una integral de contorno cerrado, ¿no? De contorno cerrado gamma. Esta contorno cerrado se conoce, es de consentido antihorario, tener en cuenta eso. Y a partir de esta función de transferencia, que tiene una región de convergencia que está en un plano complejo Z, ¿cierto? Mediante esta base de transformación pasamos a un dominio real, ¿sí? A un dominio real que va a ser una función en el tiempo discreto, ¿sí? Entonces, esta es la expresión que nos permite pasar de un dominio frecuencial discreto a un dominio temporal discreto utilizando la transformada inversa Z, partiendo del concepto del teorema de Cauchy. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a darle ahora sí la interpretación a esa integral para hacer el cálculo de la transformada Z inversa. Entonces, a partir nuevamente de la teoría de Cauchy, o el teorema de los residuos, aquí ya hablamos del teorema de los residuos, entonces se dice que esta integral de esta función de transferencia con su respectiva región de convergencia es equivalente, esto prácticamente hay que memorizarlo, a la sumatoria de los residuos de los polos, ¿de quién? De la función x, z, t sub m, z, n-1, encerrados por la trayectoria o contorno, ¿sí? Cerrada gamma y ya. Esa es la definición, ¿no? Entonces, por definición de integral de Cauchy, por eso ya también se le llama el método de la integral de Cauchy, ¿sí? Esa integral compleja de contorno es equivalente a la sumatoria de los residuos de los polos de la función que tenemos acá, xz, t sub m por z a la n-1, encerrados por una trayectoria cerrada gamma, ¿cierto? Obviamente, esta trayectoria cerrada gamma tiene sentido antihorario, con sentido antihorario, ¿no? Trayectoria cerrada gamma que tiene sentido antihorario, ¿sí? Entonces, la explicación de esto es bastante sencillo, pues aquí lo voy a hacer inicialmente para funciones unilaterales positivas, ¿no? Entonces, supongamos que tengamos una función de transferencia que tiene un numerador y tiene un denominador. Entonces aquí, pues en el plano Z,
en el plano Z, pues se ubican los lugares geométricos y la región de convergencia de esa función de transferencia, ¿no? Entonces, en este caso, pues, observamos que tiene un polo acá y tiene un cero. Y la región de convergencia, pues, en este caso, bueno, pues esta función fácilmente es z sobre z menos a, con una región de convergencia, los valores de z, la circunferencia de 3 del origen con radios mayores que a, ¿no? Entonces, esto corresponde a esa función, ¿no? Entonces, si tenemos esta función de transferencia que tiene este polo en A, tiene este 0 en 0, ¿cierto? Y adicionalmente tiene la región de convergencia, o sea, esta región de convergencia me indica que es una función unilateral positiva, ¿cierto? Circunferencia hacia afuera. Entonces, ¿qué se hace? Pues para hacer la transformación de esta función de transferencia con región de convergencia del dominio Z, porque este es el plano Z, al dominio temporal discreto, entonces la explicación de pues se evalúa esta integral, ¿sí? Pero ¿qué significa evaluar esa integral? Pues significa trazar una trayectoria que atraviese la región de convergencia, o sea, aquí se traza esta trayectoria, ¿sí? O contorno que pasa atraviesa la región de convergencia, que la llamamos gamma, ¿sí? Y que además tiene sentido antihorario, ¿sí? Observen, tiene sentido antihorario, ¿sí? Una vez se traza esa trayectoria cerrada, entonces utiliza la ley de la mano derecha. Entonces, como les comentaba, es como si nosotros cogiéramos aquí nuestro pulgar, ¿cierto? Y aquí tuviéramos nuestros dedos y encerráramos, ¿no? Y al encerrar, encierra este polo, ¿sí? Entonces, para calcular la transformada z inversa, de esta función de transferencia con su respectiva región de convergencia, entonces se define la integral de Cauchy, la integral de contorno cerrado, y la solución de esa integral de contorno cerrado es igual a la sumatoria de los residuos de los polos de esta función encerrados por la trayectoria cerrada gamma con sentido antihorario. Entonces, ¿cuáles son los residuos? Pues los residuos, por cada polo que encierra esta trayectoria va a haber un residuo, ¿sí? Por cada polo que encierra esta trayectoria va a haber un residuo. Entonces, si esta trayectoria cerrada encierra n polos, pues tendríamos que hacer la sumatoria de los n residuos de que corresponden a cada polo encerrado por la trayectoria cerrada gamma, ¿sí? Con sentido antihorario. Bien, entonces esta es como la interpretación geométrica de la integral de Cauchy. Y bueno, la vamos a utilizar para hacer ejercicios de transformada z inversa aquí en adelante. Inicialmente, obviamente, aquí estamos analizando funciones unilaterales positivas. Más adelante revisaremos funciones unilaterales negativas. Vamos a hacer el primer ejercicio, bueno, aunque ya se explicó, se demostró por la integral de Cauchy, ¿cierto? Por la integral de Cauchy esta, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer por otro lado, ¿no? Entonces el método de la integral de Cauchy o integral de contorno o el teorema de los residuos, pues busca obtener funciones temporales discretas en el tiempo reales a partir de funciones de transferencia con regiones de convergencia complejas, utilizando una base, la misma base de la transformada directa, solo que aquí la base con signo negativo, la transformada inversa. Y esta integral de línea, entonces uno tiene que trazar o sea, primero ubicar los polos y los ceros de esta función de transferencia, ubicar la región de convergencia, trazar una trayectoria cerrada de contorno que atraviese la región de convergencia con sentido antihorario y establecer qué polos encierra, ¿no? Al establecer qué polos encierra, por ley de la mano derecha, entonces se calculan los residuos. O sea, la solución de esta integral de Cauchy es igual a la sumatoria de los residuos de los polos de la función x, z, t sub m, z, la n menos 1, encerrados por la trayectoria o por el contorno con sentido anterior gamma. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos una función de transferencia, pues está en forma genérica, obviamente va a tener ceros, va a tener polos, ¿cierto? Entonces la idea es ubicar aquí tanto los ceros como los polos, ¿cierto? Y adicionalmente tiene una región de convergencia, ¿no? Entonces esta función puede tener ceros, polos, ¿sí? Y va a tener una región de convergencia, ¿cierto? Digamos que aquí está el polo que delimita la región de convergencia, son unidades negativas. Entonces, para solucionar esta ecuación, esta integral de contorno, entonces se traza
una trayectoria cerrada gamma con sentido antihorario, ¿cierto? Y una vez se observa por ley de la mano derecha qué polos encierra. ¿Sí? Entonces acá vamos a utilizar la manito nuevamente y tratando de ilustrar. Entonces aquí colocamos el pulgar y aquí vemos las manos y cerramos, ¿no? Al encerrar esa trayectoria, pues encierra estos polos, ¿cierto? Entonces se calculan los residuos de cada uno de esos polos, ¿no? Entonces, si esta función tiene 4 polos, entonces hay que calcular 4 residuos. Y la sumatoria de esos residuos, pues es la transformada z inversa de esta función, ¿sí? La sumatoria de los residuos de los polos que encierra esa trayectoria. ¿Listo? Bueno, entonces aquí podemos observar que es la sumatoria de los residuos de los polos. Este sería el primer residuo del polo 1, el segundo residuo del polo 2, hasta el residuo K del polo K. Y si nosotros sabemos que esta función, o sea, esta región de convergencia son circunferencias T desde el origen hacia afuera, ¿sí? Pues el resultado de la sumatoria de los residuos se tiene que multiplicar por mu de n, ¿listo? Ya más adelante veremos que si la función es unilateral negativa, pues se multiplica por mu menos n menos 1. Bueno, bien. Entonces, pues vamos a empezar a hacer ejemplos para, obviamente, materializar esta teoría, que puede ser que parezca un poco abstracta cuando lo vemos por primera vez, pero ya cuando hagamos ejercicios, pues la idea se va mecanizando el procedimiento y vamos a ver que es bastante sencillo, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos primer ejercicio. Tenemos una función de transferencia que es un valor constante, ¿no? Entonces nos piden calcular la transformada z inversa del valor constante, ¿no? Entonces lo que tenemos que obtener es el valor en el tiempo discreto que corresponde a la transformada z inversa de un valor constante. Entonces, primero, lo que podemos observar inicialmente es que este valor constante, pues es una función de transferencia. Inicialmente no tiene ceros ni tiene polos, ¿no? No tiene cero ni tiene polos. Pero entonces vamos a definir la expresión de la integral de Cauchy. Bueno, entonces h de n, ¿a qué es igual? Pues a 1 sobre 2 pi j por. Entonces, en este caso, pues reemplazamos h de z, ¿cierto? Que sería acá, por z a la n menos 1, que es la base de la transformación, por dz, ¿sí? Entonces, por definición, esta integral compleja, que es la integral de Cauchy, ¿cierto? Entonces, es igual a la sumatoria de los residuos de los polos de h z t sub m por z a la n menos 1 encerrados por la trayectoria con sentido antihorario gamma, ¿no? Bueno, aquí por superposición, pues podemos sacar el k, ¿sí? Sí, podemos sacar el k. Y obviamente, z, acá nos quedaría z a la n, y este z pues, puede bajar, ¿cierto? Z por dz, ¿no? Entonces observen que inicialmente la función k solita no tiene polos, ¿no? Pero pero aquí observen que el teorema de los residuos aplica para toda la expresión. Obviamente h es k, ¿cierto? Y z a la n menos 1 es la forma z a la n sobre z, ¿no? Entonces quiere decir que esta función tiene n ceros, o sea, por eso acá hay n ceros en el origen, y tiene un polo z en el origen, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues obviamente como es esta función, ¿sí? Con un polo en el origen, entonces el siguiente paso, ¿cuál es? Pues vamos a solucionar esta integral de Cauchy. Entonces, ¿qué se hace? Pues se traza una trayectoria cerrada con sentido antihorario que atraviesa la región de convergencia, ¿cierto? La región de convergencia son todos los z mayores que 0 porque los delimita ¿quién? Este valor, ¿cierto? Y se establecen qué polos encierra. Entonces acá, utilizando la ley de la mano derecha, observamos que encierra un polo. ¿Cuál polo? Encierra un polo en z igual a 0, ¿cierto? Entonces lo que se hace es calcular el residuo del polo, ¿sí? Entonces miren, la integral de contorno de esta función, ¿sí? Es igual a la sumatoria de los residuos de los polos de toda la función. Observen que apareció este polo ahí, en z, encerrados por la trayectoria cerrada gamma. Y eso es igual, entonces, ¿cómo se calcula el residuo? Entonces acá es el residuo. Entonces la idea es cómo calculamos un residuo. Entonces el residuo, cuando z tiende a 0, porque es el polo,
es igual al límite cuando z tiende, obviamente, al valor del polo. ¿De quién? De k, pues la función, ¿no? Kz a la n sobre z, ¿no? Kz a la n sobre z. Y se multiplica por donde está ubicado el polo, o sea, por z, ¿sí? Entonces, al hacer esto, pues así se calcula el residuo, es muy parecido a calcular, pues, fracciones, ¿no? Y aplicando el límite, pues tenemos un valor de 0, ¿no? Entonces, un 0, pues, si z tiende a 0, pues, básicamente, si z tiende a 0, el límite cuando de un valor muy cercano a 0 elevado a la n, pues esto es igual a k por delta de n. ¿Sí? Entonces, aquí, pues lo que hemos demostrado es la transformada z de un valor constante, pues que es la misma transformada z de 1, ¿no? Si k es igual a 1, pues ¿cuál es la transformada z de 1? La transformada z inversa de 1, pues el delta, ¿no? Pero entonces este es el ejemplo más sencillo de cálculo de la transformada z inversa, ¿no? Ingeniero, ¿por qué se multiplicó por Z? Porque estamos calculando el residuo. Entonces el residuo se evalúa donde está el polo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me dio un residuo en z igual a 1, z igual a 1, ¿cierto? Entonces aquí calculamos el límite cuando z tiende a 1, de kz a la n, bueno, aquí debe haber z menos 1, y se multiplica por z menos 1. Se evalúa el residuo se evalúa en el límite de la función donde está el polo y se multiplica en donde está el polo para que se cancelen. ¿Sí? Entonces este z se multiplica porque vamos a cancelar este polo. ¿Sí? Vale, ingeniero. Entonces, así se calculan los residuos. Digamos que este es el más sencillito. Vamos a ir haciendo más ejercicios y vamos a ir viendo que es mecánico cuando uno hace ejercicios seguidamente. Bueno, aquí voy a pasar. Digamos que el del impulso lo podemos hacer por este lado o como lo hice al comienzo utilizando la integral de Cauchy. Si yo sé que esa integral vale 2π j si n es igual a 0, ya por teorema de Cauchy, pues fácilmente ya sé que la transformada z inversa de un valor constante o de 1 es el impulso, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora sí uno ya en forma, ¿no? Digamos, la transformada z inversa de esta función de transferencia, ¿no? Esta función de transferencia, pues ya es conocida, ¿no? Ya sabemos que esa es la transformada z de un escalón. Pues la idea es verificar que efectivamente, al aplicarle la transformada z inversa a esta expresión, nos da un escalón. ¿Listo? Bueno. Entonces nos piden calcular la transformada z inversa de esta función de transferencia con esta región de convergencia. Entonces es muy importante aquí volver a lo que les he comentado, ¿no? Primero, pues, esta función de transferencia tiene ceros y tiene polos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el cero? En z igual a 0. ¿Dónde está el polo? En z igual a 1. Entonces, los vamos ubicando en el plano z, ¿no? Adicionalmente, tiene una región de convergencia. Pues esa región de convergencia dice que son las circunferencias centradas en el origen con radios mayores que 1. Bueno, entonces, todo lo que está aquí por fuerita, ¿no? Obviamente, aquí es muy importante establecer que esta es una función unilateral positiva, ¿no? Si son circunferencias centradas en el origen hacia afuera, es unilateral positivo. ¿Listo? Bueno, entonces nos dicen calcular la transformada z inversa de esta función por el teorema de Cauchy. Entonces, por el teorema de Cauchy, entonces vamos hacia dónde? Vamos hacia la definición de la transformada. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a obtener una función, creo que acá lo tengo ya escrito para no tener que hacerlo. Bueno, lo que queremos es obtener una función temporal discreta de h, ¿cierto? Y esa expresión h de n, ¿a qué es igual? Esa expresión de h de n, pues por definición es igual a 1 sobre 2π de la integral de contorno sobre una trayectoria gamma de sentido anterior de h z t sub m por z a la n menos 1. Entonces ya sabemos que aquí está nuestra función de transferencia y aquí está la base, ¿no? La exponencial compleja que nos permite pasar del dominio frecuencial al dominio temporal. Bueno, ¿y cómo se soluciona esto? Pues entonces esto se soluciona definiendo una trayectoria
gamma con sentido anterior que encierre el punto singular, pues en este caso que encierre los polos, ¿no? De la función, ¿cierto? Con sentido antihorario, ¿no? De hzt sub m por z a la n menos 1. Entonces, lo que tenemos que obtener acá es hz, tenemos que obtener acá es que es hz t sub m por z a la n menos 1. Entonces, esto es igual a hz, sería z sobre z menos 1 por z a la n menos 1, ¿cierto? Aquí fácilmente podemos observar que este z a la menos 1 se va con este z, ¿sí? Entonces observen que la sumatoria de los residuos de los polos de hzt sub m z a la n menos 1. Entonces acá, ¿cuáles son los polos? Estos son los polos, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuántos polos tiene hzt sub m z a la n menos 1? Pues un polo. Entonces, esta trayectoria encierra un polo. ¿Cuál? El que está en z igual a 1. Por lo tanto, ¿cuántos residuos hay? Pues un residuo, ¿sí? ¿Cuál residuo? El residuo del polo z igual a 1. Entonces, ¿cómo se calcula el residuo del polo z igual a 1? Entonces, el residuo del polo cuando z es igual a 1 es igual al límite, así calculamos el residuo, pues z cuando tiene el valor del residuo, ¿cierto? Por la función de transferencia que tenemos ahí, que es z sobre z a la menos 1 por z a la n, obviamente, z a la menos 1, ¿cierto? Por donde estamos evaluando el residuo. ¿El residuo en dónde está? En z igual a 1, entonces por eso aquí lo multiplicamos por z menos 1, ¿sí? El residuo lo calculamos así. Y después, ¿qué hacemos? Pues simplificamos, ¿no? Pues este menos 1 ya sabemos que se simplifica con este z menos 1, con este z menos 1 se cancela, y ese residuo z igual a 1 es igual a ¿quién? Aplicando el límite, ¿qué nos queda? 1 elevado a la n. Obviamente 1 elevado a la n es igual a 1, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuál es la sumatoria de los residuos? Pues es igual a h de n. Y h de n, pues es igual, ¿cuántos residuos hay? Pues 1, entonces es igual a 1. ¿Pero nos falta algo? Sí, nos falta algo. Recuerden que hay que observar muy bien la región de convergencia. Como es una región de convergencia que define una función unilateral positiva, entonces el valor de los residuos que son unilaterales positivos se multiplican por mu de n. O sea, esto es igual a mu de n. ¿Correcto? Entonces, este es, digamos, el ejemplo, bueno, el siguiente ejemplo para pues, ver cómo es la dinámica de cálculo de la transformada z inversa utilizando el método de la integral de Cauchy o la integral de contorno o el teorema de los residuos, ¿sí? Es el mismo método, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho es verificar efectivamente que la transformada z inversa de z sobre z menos 1 es el escalón unitario discreto. Bueno, acá vamos a seguir. Acá, por ejemplo. Y una preguntita. Bueno, ¿Sí? ¿este tema de transformada inversa también sale en el miércoles en el parcial? No, señor, no. No, z inversa es para la siguiente evaluación. En esta evaluación solo se ha transformada z. ¿Correcto? Bueno. O sea, el taller obviamente tiene dos partes, la de transformada z y z inversa. En el taller solo la idea es que pues, estudien sobre solo lo que corresponde a transformada z. Z inversa ya es para el siguiente tema de evaluación, ¿sí? Bueno, volvemos. Entonces acá otro ejemplo. Calcular la transformada z inversa de esta función hzt sub m igual a 2z sobre z más un medio, ¿sí? Región de convergencia de los z mayores que un medio. Bueno, antes de analizar la definición, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué sucede con esta función de transferencia? ¿Tiene cero? Sí, tiene un cero en z, ¿cierto? Y tiene un polo, o sea, si el denominador lo igualamos a cero, esto nos da menos un medio, ¿no? Entonces, aquí está el polo. Región de convergencia de los z mayores que un medio, o sea, son las circunferencias enteras del origen con radios mayores que un medio, ¿sí? Entonces aquí volvemos a lo mismo, es importante conocer la región de convergencia porque eso nos indica que es una función unilateral positiva.
¿sí? A partir de la ubicación de los ceros y los polos en la región de convergencia, los polos ceros, región de convergencia en el plano Z, entonces ahora sí definimos cómo es la integral de Cauchy para calcular la transformada Z inversa. Entonces, se dice que vamos a obtener una función h en el dominio temporal discreto, que es igual a ¿quién? A la integral de Cauchy 1 sobre 2 pi j por la integral de contorno cerrado gamma con sentido antihorario de hzt sub m por z a la n menos 1 de z, ¿no? Obviamente hzt sub m aquí la tenemos. ¿Y cómo se soluciona esta integral? Pues entonces hay que, utilizando la teoría de variable compleja, entonces se traza una trayectoria cerrada gamma con sentido antihorario, observen, que atraviese la región de convergencia. Esa trayectoria cerrada que atraviesa la región de convergencia, pues obviamente, por ley de mano derecha, ¿sí? Y aquí por ley de mano derecha, pues me va a encerrar polos, ¿no? En este caso, pues vamos a observar que encierra estos polos. Bueno, entonces, ¿cómo se soluciona esa integral de contorno cerrado? Pues es igual a sumatoria de los residuos de los polos de toda la función encerrados por la trayectoria con sentido antihorario gamma, ¿no? Entonces, pues si quieren volvemos acá y vemos que hzt sub m por z a la n menos 1, ¿a qué es igual? Pues simplemente sería 2z sobre z más 1 medio multiplicado por z a la n menos 1. Obviamente este z a la menos 1 se va con este z, ¿cierto? Y bueno, lo que vamos a observar es que van a haber n ceros, ¿cierto? Y va a haber un polo. Este es el polo que encierra la trayectoria cerrada gamma. Como solo hay un polo que lo encierra, entonces, ¿qué significa? Que hay un solo residuo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula ese residuo? Entonces, el residuo, cuando z tiende ¿a quién? Al valor del polo. ¿Dónde está el polo? Ojo acá, menos un medio, ¿no? ¿Sí? El polo está en el menos un medio, ¿no? Cuando z tiende a menos un medio, es igual al límite cuando z tiende al valor del polo, menos un medio, por, pues, h de z, t sub m, z a la n menos 1, bueno, voy a colocarlo completico, h de z, por z a la n menos 1, y lo multiplicamos donde está el polo, ¿no? Z más un medio. Entonces, pues obviamente aquí, este término se cancela con este término, este menos 1 se cancela con este z, y al aplicar el límite, ¿qué nos da? Pues el residuo del polo encerrado por esa trayectoria cerrada, cuando z es igual a menos un medio, es igual a 2 por z a la n, z, que sería menos un medio, a la n. ¿Sí? ¿Ya? Ese sería el residuo. Ahora, por el teorema de Cauchy, pues, ¿qué nos dice? Que h de n es igual a la sumatoria de los residuos, pero como solo hay un residuo, pues simplemente se coloca ese. 2 por menos un medio a la n. ¿Estará completo el ejercicio? No, todavía no. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo es ese polo, ¿no? Ese polo es unilateral positivo. Entonces, como es unilateral positivo, se multiplica por mu de n, ¿sí? Entonces, esta es la mecánica del cálculo de la transformada Z inversa, ¿sí? Por el método de la integral de Cauchy. Bueno, como vamos de tiempo, sí, porque vamos a alcanzar un último ejercicio. Bien, digamos que hasta ahora hemos hecho polos simples, ¿no? Polos simples. Pero entonces la idea es qué pasa cuando tenemos funciones de transferencia donde hay polos múltiples. Digamos que x de z tiene un numerador en términos de z y en el denominador aparece un z más un polo cualquiera elevado a la n, ¿cierto? Elevado a la n. Entonces, ¿cómo se calculan estos polos que tienen multiplicidad n? Bueno, obviamente, esto lo vamos a ver también por el método de fracciones parciales, ¿no? Pero esta función se puede descomponer en un coeficiente a sobre z más p, más b sobre z más p elevado al cuadrado, más puntos sucesivos hasta n sobre z más p elevado a la n, ¿sí? Entonces,
eh, esta función que tiene un polo de multiplicidad n, ¿cierto? Se descompone de esta forma, ¿no? Se descompone de esta forma. Entonces, cuando nosotros calculamos transformada Z inversa de funciones que tienen polos múltiples, ¿cierto? Polos múltiples, también por teoría de variable compleja, aquí tenemos un coeficiente por el polo simple, más un coeficiente por el polo elevado al cuadrado, más n, un coeficiente n multiplicado por el polo elevado a n, ¿no? Este término es el que se llama el polo simple, el polo de orden 2 y es del polo de orden n, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculamos la transformada Z inversa de estas funciones con polos múltiples por el teorema de Cauchy, ¿sí? Digamos que los polos de orden superior se hacen cero, o sea, son sí insignificantes, ¿sí? O sea, esto tiende a ser cero y esto tiende a ser cero. O sea, quien tiene la mayor cantidad de información, pues, de la función de transferencia es el componente del polo simple, ¿sí? Ojo que esto únicamente aplica cuando utilizamos el método de Cauchy, ¿no? Más adelante vamos a hacer el mismo ejercicio, muy posiblemente, que vamos a hacer a continuación, pero por el método de fracciones parciales, y esto no aplica, ¿no? Entonces hay que tener claridad en esto, ¿no? Cuando tenemos polos múltiples, ¿sí? En la función de transferencia y queremos calcular la transformada Z inversa por el método de Cauchy, los polos superiores, ¿sí? Se hacen cero. ¿Sí? Bien. Entonces aquí la pregunta es, bueno, si esto se hace cero, entonces ahora la idea es cómo se calcula este coeficiente A. ¿Cómo se calcula este coeficiente A? Entonces, pues por teorema de residuos o fracciones parciales, y esto es lo mismo, ¿sí? Entonces observen, aquí lo tengo para un ejemplo particular, ¿no? Esta es una función, lo mismo, ¿cierto? Tiene un numerador, no nos interesa qué hay en el numerador, nos interesa es lo que hay en el denominador. ¿Qué hay en el denominador? R polos, o sea, polos P sub i de multiplicidad R, ¿sí? ¿Sí? O sea, el polo P sub i tiene multiplicidad R, o sea, hay R polos ubicados en un valor P sub i, ¿listo? Obviamente lo que les comentaba aquí anteriormente, pues esta función de transferencia se descompone en el polo simple, lo que pasa es que acá el coeficiente lo llamamos a sub 1, en el polo de orden 2, el coeficiente a sub 2, más puntos sucesivos hasta el coeficiente a sub R con el polo de orden R, ¿no? Entonces, como les comentaba, por el método del teorema de Cauchy, estos componentes se hacen despreciables, ¿sí? Bueno, pero independientemente de que sean despreciables, ¿cómo se calculan los coeficientes? Entonces, lo que está aquí, bueno, voy a quitar esto. ¿Cómo se calcula el coeficiente a sub R? El coeficiente a sub R, o sea, el coeficiente del polo de mayor orden, es el más sencillo de calcular, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente a sub R? Es igual a la función fz por z más donde está el polo, ¿cierto? ¿Sí? P sub i elevado a la r, ¿sí? O sea que si, bueno, aquí digamos que aquí me equivoqué, pero aquí es fz, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si este fz lo reemplazamos acá, pues este elemento con este elemento se cancelan, ¿cierto? Y prácticamente tendríamos fz y se evalúa z en P sub i, ¿no? Entonces digamos que el coeficiente del polo de mayor multiplicidad es el más sencillo, es el más fácil de calcular, ¿sí? Y conforme, digamos acá estuviera a su R menos 1, ¿sí? A su R menos 1, ¿cómo se calcularía ese coeficiente? El que tuviera aquí a R menos 1 sobre Z más P sub i elevado a R menos 1. Entonces, el siguiente coeficiente del polo de multiplicidad de R menos 1, ¿cómo se calcula? Pues la derivada con respecto a z de quién, de f de z, que es todo esto, ¿cierto? Al reemplazar f de z, pues esto se cancela con esto, pero entonces tendríamos que calcular la primera derivada de f de z, ¿sí? Y después se reemplaza z en p sub i, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿cierto? Y queremos calcular el coeficiente del polo simple, es el polo simple, ¿sí? Entonces el residuo del coeficiente del polo simple, pues es el más complicado, o digamos, sí, más complejo de calcular. ¿Por qué?
porque A sub 1 para este caso es igual a 1 sobre R menos 1, donde R es el máximo orden de la multiplicidad del polo, ¿cierto? Factorial, multiplicado por la derivada R menos 1 con respecto de Z, R menos 1, de F de Z por R más P sub I R, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que cada vez que reemplacemos F de Z, se reemplazan todos los polos, ¿no? O sea, aquí F de Z se reemplazaría por BZ T sub M, Z más P sub I a la R, entonces este término se cancela con este término, ¿sí? Bueno. Esto que vemos acá lo vamos a aplicar cuando utilicemos fracciones parciales, el método de fracciones parciales para el cálculo de la transformada Z inversa. Lo que quiero que quede claro acá es que cuando tenemos polos múltiples y vamos a calcular la transformada Z inversa por el método de la integral de Cauchy, solamente se calcula el residuo del polo simple, ¿sí? Solo se calcula el residuo del polo simple. El residuo del polo de orden 2 o de orden R se hace en 0. Solo se calcula el residuo del polo simple. Y el hecho de que se calcule el residuo del polo simple implica que se calcula el coeficiente, que es el que más derivadas va a tener. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio para verificar esta teoría. Pues observen este ejercicio. Nos piden calcular la transformada Z inversa de esta función. H de Z T sub M, 2Z al cuadrado más Z, Z sobre Z menos 1 elevado al cubo, con una región de convergencia, los circunmedios centrales en el origen con radios mayores que 1. Bueno, entonces vamos a analizar esta función antes de calcular la transformada Z. ¿Tiene 0? Sí. Entonces, obviamente va a tener un 0 en 0, ¿cierto? O sea, esto es igual a 2Z factor de Z más 1. Y si esto lo igualamos a 0, me da este 0 en 0, que sería este, ¿cierto? Y tiene un 0 en menos 1. Perdón. Este sí es un 0 en... Esto es Z, aquí es 2Z más 1. ¿Sí? Tiene un 0 en 0 y tiene un 0 en menos 1 medio, ¿cierto? Entonces aquí despejamos 2Z más 1 igual a 0. Nos da un 0 en menos 1 medio. ¿Listo? Bueno. Bien. Ahora veamos los polos. Aquí es donde tenemos el ejemplo para el caso particular. Entonces, ¿cuántos polos tiene? Tiene 3 polos. ¿En dónde? En menos 1. O sea, tiene un polo en menos 1 de multiplicidad 3. Polo en menos 1 de multiplicidad 3. ¿Correcto? Bueno. Y lo otro que hay que analizar es la región de convergencia. Entonces, las circunferencias centrales al origen hacia afuera mayores que 1. Lo que indica que todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora son para funciones unilaterales positivas. Bien, entonces, ¿cómo le calculamos la transformada Z inversa a esta función? Entonces, partimos de la definición. Bueno, entonces, como estamos utilizando el teorema de Cauchy, entonces, ¿qué se hace? Ah, bueno, pues vamos a obtener una función temporal discreta Hn a partir de Hz, ¿sí? Por medio de esta base, mediante la integral de contorno cerrado y compleja, 1 sobre 2 pi j por la integral de contorno gamma con sentido anterior de Hz T sub M por Z a la n menos 1, ¿cierto? Por dz. Y pues por teoría de Cauchy, ¿a qué es igual a esta integral? Pues a la sumatoria de los residuos encerrados por la trayectoria cerrada. Bueno, entonces, para poder solucionar esta integral, pues tenemos que partir del concepto de que en la región de convergencia va a pasar una trayectoria cerrada con sentido anterior gamma, ¿no? Y aquí, por ley de la mano derecha, entonces la trayectoria cerrada, ¿sí? La trayectoria cerrada, si aquí colocamos nuestro índice y aquí encerramos, ¿cierto? Por ley de la mano derecha, esa trayectoria cerrada que atraviesa la región de convergencia va a encerrar unos polos. ¿Cuáles? Estos, ¿cierto? Esos polos. Entonces, pues por teoría de Cauchy hay que calcular la sumatoria de esos residuos, ¿cierto? La sumatoria de los residuos de HZ T sub M por Z a la n menos 1. Bueno, entonces vamos a ver qué es HZ T sub M por Z a la n menos 1. Pues esto es igual, reemplazando 2Z al cuadrado más Z sobre Z menos 1 al cubo por Z a la n menos 1, ¿cierto? Obviamente, aquí ya podemos observar que este Z menos 1 se cancela con este Z, o sea que aquí nos da 1, y este Z al cuadrado se va, 2Z más 1. ¿Sí? Y lo que vamos a observar es que efectivamente la trayectoria cerrada con sentido anteriorario
va a encerrar a quién? A tres polos, ¿no? Tres polos, ¿sí? Bueno, obviamente, entonces, eh, eh, los residuos del polo cuando Z tiende a 1 es igual a descomponer esto en, bueno, voy a hacerlo de esta forma, a colocar 2Z más Z sobre Z menos 1 multiplicado por un coeficiente A más 2Z, perdón, que es Z cuadrado, 2Z cuadrado más Z sobre Z menos 1 al cuadrado. Esto voy a colocarlo acá más bien entre paréntesis, multiplicado por un coeficiente B, más 2Z al cuadrado. Bueno, aquí voy a colocar residuos, ¿no? Residuos, todavía no he calculado los residuos. 2Z al cuadrado más Z por algo C sobre Z menos 1, aquí sería el cubo, ¿cierto? Multiplicado por Z a la N menos 1. Digamos que esta función se descompone en esta forma, ¿no? Y hay que calcular los residuos a toda esta expresión. Pero como les expliqué en la diapositiva anterior, únicamente se calculan los residuos del polo simple, o sea, este. ¿Sí? Únicamente se calculan los residuos del polo simple. ¿Por qué? Porque estos se hacen despreciables, ¿no? Entonces, obviamente aquí, como necesitamos calcular este valor de A, pues es donde utilizamos lo que está aquí subrayado, ¿no? El coeficiente del polo simple azul. Entonces, pues partiendo de esa definición, voy a hacerlo paso a paso. Voy a hacerlo paso a paso para que lo veamos. Entonces aquí nos quería. El residuo cuando Z tiende a 1, pues es equivalente a calcular el residuo del polo simple, ¿no? Entonces, esto es igual a 1 sobre R menos 1 factorial por el límite. Perdón. Aquí creo que, bueno, vamos a aplicar el límite antes. Voy a adaptarlo esto a los residuos. Al límite cuando Z tiende a 1. Este límite cuando Z tiende a 1 es lo mismo que está acá. Es lo mismo que está acá. De 1 sobre R menos 1 factorial por la derivada R menos 1 con respecto a de Z R menos 1. ¿De quién? En este caso sería H de Z por Z a la N menos 1. Y observen por residuo, ¿no? Elevado a la R, o sea, todo lo que está. Z menos el polo del residuo P sub I. Bueno, y Z menos 1 elevado al cubo. Entonces, en este caso, para nuestro ejercicio, ¿cuánto es R? R es 3. Entonces, simplemente reemplazamos acá. Entonces, voy a hacerlo acá. Entonces, el residuo cuando Z tiende a 1 es igual al límite cuando Z tiende a 1, que es el valor del polo que encierra la trayectoria, del polo simple, de H de Z, perdón, 1 sobre R menos 1 factorial. ¿Cuánto es R? 3 menos 1 factorial. ¿Por quién? Por la derivada R menos 1, bueno, 3 menos 1, pues es la segunda derivada con respecto a de Z R menos 1, la segunda derivada con respecto a de Z, ¿de quién? De H de Z, que es 2Z al cuadrado menos Z, sobre Z menos 1, por Z a la N menos 1, y aquí, bueno, aquí me faltó el cubo, y aquí por Z menos 1 al cubo. ¿Sí? Entonces ahí estamos utilizando el cálculo del residuo simple, del polo simple, ¿no? Los otros se hacen despreciables. Entonces, antes de calcular el límite, pues observen, pues este Z menos 1 al cubo se va con este Z menos 1 al cubo, este menos 1 se va con este Z, o sea, aquí nos da 1, coloco entre paréntesis para que no cambie esto, y aquí Z al cuadrado.
¿Listo? Entonces, el residuo del polo cuando z tiende a 1 es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1/2, ya, 2 factoriales 2 por 1, ¿cierto? De la segunda derivada con respecto a z de, aquí sería 2z menos 1, todo multiplicado por z a la n. Bien. Entonces, bueno, antes de aplicar el límite, pues realizamos la derivada. Entonces volvemos acá. Límite cuando z tiende a 1. Inclusive el 1/2 lo podemos sacar acá de una vez, ¿cierto? Entonces vamos a calcular la primera derivada para que nos quede la siguiente de z. Entonces la primera derivada de esta función con respecto a z, ¿no? Entonces quedaría 2z por z a la n. Bueno, voy a hacerlo acá. Me faltaría un pasito, ¿no? 1/2 por el límite cuando z tiende a 1 de la segunda derivada con respecto a z al cuadrado de 2z, aquí sería n más 1, ¿no? Menos z a la n, ¿no? Entonces vamos a calcular la derivada de esta expresión con respecto a z. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Pues daría 2 factor de n más 1 por z a la n más 1 menos 1, pues daría z a la n, ¿cierto? Menos, ¿cuál es la derivada de esta función con respecto a z? Pues n z a la n menos 1, ¿sí? Y ahora pues nos faltaría la otra derivada, ¿no? Entonces tenemos que derivar esto con respecto a z. Entonces esto es igual a 1/2 por el límite cuando z tiende a 1. Entonces vamos a ver cuánto nos da esta derivada. Entonces la derivada de todo esto, ¿cuánto nos daría? Pues 2n más 1 multiplicado por n, ¿cierto? Por z a la n menos 1, por este lado, y por el otro lado, menos n factor de n menos 1, factor de z a n menos 2. Me alcanzó acá a hacerlo aquí más bien. Menos n factor de n menos 1, factor de z a n menos 2. Listo. Y entonces aplicamos el límite cuando z tiende a 1. Residuo cuando z tiende a 1. Entonces esto es igual a 1/2 por. Entonces, aplicando el límite, cuando z tiende a 1 nos daría, aquí nos daría, bueno, 2n cuadrado más 2n multiplicado por z. 1 elevado a n menos 1, pues nos daría 1, ¿no? Menos n por n daría, bueno, z a la n menos 2, cuando z vale 1, pues esto vale 1, ¿no? Esto vale 1. Entonces aquí quedaría menos n cuadrado, menos entre y menos daría más n. Y esto es igual a, pues ya aplicando el límite y sumando términos semejantes, n cuadrado. Entonces 2n cuadrado menos n cuadrado, pues daría n cuadrado. Y 2n más n, pues daría más 3n. Listo. Entonces sería el residuo simple para el polo de multiplicidad 3. Bien. Entonces, ¿a qué es igual h de n? Pues h de n es igual a 1/2 factor de n al cuadrado más 3n. ¿Estaría completo? No. Entonces, lo que siempre les recomiendo, pues, ¿cómo era la región de convergencia? Unilateral positiva. Entonces, todo lo que nos dio acá, lo tenemos que multiplicar por μ de n. ¿Listo? Bueno. Bien. Bien, voy a dejar así por hoy. Bueno, la próxima ¿qué? Clase que sería el próximo lunes, pues la idea es seguir haciendo ya para unilaterales negativos, ¿no? Pero aquí quiero mostrarles lo que ya hicimos con MATLAB, por el método computacional para verificar esas transformadas zetas. Entonces utilizamos el comando,
el toolbox de matemática simbólica, donde definimos pues, las funciones en dos dominios, el dominio Z y el dominio N, ¿no? Y aquí voy a definir la primera, ¿no? La primera es y Z, o sea, la función de transferencia es igual a 1, ¿no? Y aquí voy a utilizar, pues, digamos, la función equivalente discreta, y de n. Entonces acá utilizamos el comando iztrans. El comando iztrans nos permite calcular la transformada z inversa de estas funciones. Entonces, de z. Y iztrans, quiero ver si es que no está el comando iztrans. Voy a hacerlo de esta forma. Voy a definir YZ como Z dividido en Z. A ver si ya me lo pongo mejor. Voy a llamar YN. ¿Cuál es? Ahí está, ¿sí? Entonces, obviamente Z sobre Z es 1, ¿no? Y entonces la transformada Z inversa de YZ es Kronecker delta. O sea, la delta N, ¿no? Delta N. El del escalón unitario, entonces, voy a llamar YZ igual a Z, necesidad de esto, Z dividido en Z menos 1, ¿no? Pues obviamente esta es la función de transformación. Bueno, acá también es importante aclararles que MATLAB asume que las funciones son todas unilaterales positivas. Entonces ¿qué? Puede ser una limitación de MATLAB, ¿no? Aquí asume que todas son funciones unilaterales negativas, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la transformada Z inversa de Z sobre Z menos 1? Pues entonces acá nos da 1, ¿no? Obviamente 1 multiplicado por mu de n, ¿no? Pues verificamos la transformada Z del escalón. Bueno, el otro ejercicio que hicimos fue, si no estoy mal, 2 por Z sobre Z más un medio. Creo que era ese. Sí, o Z sobre Z más un medio. Nos da 2 por menos un medio la n por mu n. Entonces acá vamos a hacer este ejemplo. Si queremos verlo de una mejor manera, con el comando pretty, entonces vemos la función y obtenemos la función yn con el comando yn y ztrans. Entonces ahí pues nos da 2 por menos un medio elevado a la n. Y pues como MATLAB asume que son unidades positivas, pues se multiplica por mu n, ¿no? Y el último ejercicio que hicimos, que fue este, 2z al cuadrado más z. Entonces yz es igual a 2z por z, que voy a colocar entre paréntesis menos 1, menos z, a ver cómo fue que la vimos, más z, sobre z menos 1, aquí es elevado al cubo. Aquí esa mejor esa expresión, entonces sería esta, ¿no? 2z más z sobre z menos 1 al cubo. Entonces utilizamos yn igual a z trans. Y aquí nos da, bueno, me tocaría revisar qué es nchucksec. Bueno, este comando nchucksec es reemplazar n-1 cuando n vale 0, 1, 2, creo. Bueno, me tocaría revisar este comando para asociarlo al valor que nos dio acá, ¿no? Un medio de n cuadrado más 3n por mu de n. Help, nchucksec.
Pues tengo que hacer combinaciones aquí con esta función para que me des. Bueno, no me permite dar el valor directo como el que yo hice acá. Bueno, pero entonces esa es la forma, ¿no? Como se calculan las transformadas Z inversas. Inicialmente estamos trabajando con funciones unilaterales positivas, con polos simples y con polos múltiples, ¿sí? La próxima clase, que sería el próximo lunes, les voy a dar la interpretación para analizar la teoría integral de Cauchy para funciones unilaterales negativas, ¿no? Y a partir de ahí haremos ejercicios para funciones unilaterales negativas, funciones bilaterales, ¿sí? Y funciones bilaterales. Bueno. Ingeniero, una preguntita. Digamos que para el taller, para hacer las funciones que son bilaterales, ¿cómo se podría simular? ¿Cómo se podría en MATLAB hacerlas transformadas? Bueno, pues hay un tip muy sencillo. ¿Convertirlas? ¿Cómo? Para verificarlas, ¿sí? Sí, o sea, se podría convertir la parte unilateral negativa a positiva, así como uno hace con... Sí, por ejemplo, tenemos el escalón unitario discreto unilateral negativo. Entonces, bueno, voy a hacerlo aquí rápidamente. Voy a explicarlo con un ejemplo sencillo. Zn, perdón. Entonces, por ejemplo, tenemos la transformada Z inversa del escalón unitario discreto, ¿no? Z. Voy a definir y de n igual a 1, ¿cierto? MATLAB asume que son funciones unilaterales positivas, ¿no? Entonces, es como si ese 1 estuviera multiplicado por mid n, ¿no? Entonces, su transformada Z es igual a Z trans de pues, Y. Aquí. Aquí me toca es Y de N. Bien, igual a Heaviside. Busca la función del Heaviside. Voy a pedir otro, porque acá no me acuerdo. N0, vamos a ver. ¿Dónde está qué? Reconociendo el Heaviside. Volver a hacer. Voy a hacer un ejemplo. Si me dice Zn. Voy a definir una función cualquiera. Por ejemplo, Y de n es igual a un medio great elevado a la n, ¿cierto? Y esta función es unilateral. Esta función es unilateral. Esta función es unilateral positiva. O sea, es una función o sea, que está multiplicada por mid n. ¿Sí? Lo que pasa es que como MATLAB no lo tiene, entonces por mid n, ¿no? Y es una exponencial, pues obviamente creciente, ¿sí? Entonces, que cuando calculamos la transformada z de esa función, ¿sí? Voy a hacerlo acá. Entonces, utilizo y de z es igual a z trans de y de n, ¿no? Entonces me da esa función de transferencia, ¿no? Obviamente, como la función está multiplicada por mid n,
por mu de n, ¿cierto? Entonces esa función tiene un 0 acá y un polo en un medio. Y su región de convergencia son las circunferencias centradas en origen hacia afuera. O sea, la región de convergencia son los zetas mayores que un medio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tengo esta misma función, pero por mu de menos n menos 1? Pues una forma fácil de verificarlo en MATLAB, pues obviamente es, bueno, asumir que es unilateral negativa, pero se multiplica por menos. Se multiplica por menos. O sea, si tenemos esta función mu2 un medio elevado a la n por mu menos n menos 1, entonces su transformada z inversa sería la siguiente. Entonces se multiplica por menos. O sea, tendríamos que hacer y de z es igual a z trans de menos el valor de y de n. ¿Sí? O sea, esta sería la transformada z. Y lo otro que hay que tener en cuidado es la región de convergencia, ¿no? Entonces, si yo tuviera un medio a la n por mu de menos n menos 1, la expresión correcta es, desde MATLAB, es multiplicarla por menos, ¿sí? Realmente su transformada z inversa es menos z sobre z menos un medio, ¿sí? Y la región de convergencia también hay que tener cuidado, ¿no? Digamos que la ubicación de los ceros y los polos es la misma. O sea, va a tener un cero acá y un polo acá. Pero como proviene de una función unilateral negativa, su región de convergencia son circunferencias centradas en el origen, o sea, zetas menores que un medio, ¿sí? Entonces, pues es algo muy sencillo. Si yo tengo una función x de n y le aplico, bueno, x de n que es multiplicada por mu de n, le aplico su transformada z, me da una función de transferencia f de z, ¿no? Si x de n y obviamente regiones de convergencia centradas en el origen mayores que un radio a, ¿cierto? Si es x de n multiplicada por mu de menos n menos 1, pues es lo mismo que aplicar la transformada z unilateral positiva, pero se multiplica por menos, ¿sí? Y lo que hay que tener cuidado son las regiones de convergencia que tienen que ser menores que un valor del polo, ¿no? Y eso es lo que hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos verificar funciones unilaterales negativas, le calculamos z trans del valor de la función antecedida menos, y ese es el valor que da la transformada z unilateral negativa. Y obviamente, como MATLAB no tiene la posibilidad de graficar las regiones de convergencia, pues cuando son funciones unilaterales positivas, hay que tener en cuenta que las regiones de convergencia las definen los polos más alejados, ¿cierto? Hacia afuera, ¿no? Y para funciones unilaterales negativas, las regiones de convergencia las definen los polos, pero los que están más cerca al origen, con circunferencias hacia adentro, ¿no? ¿Sí? Porque las regiones de convergencia no poseen polos, ¿no? Entonces aquí pueden haber polos, ¿cierto? Y la región de convergencia, dentro de la región de convergencia no pueden haber polos, ¿sí? Entonces yo creería que esta sería la forma de verificar funciones unilaterales negativas con MATLAB, ¿sí? No sé si quedó clara la inquietud. Sí. Vale, ingeniero, sí. O sea, se multiplica por menos y ese es el valor que debe dar. Listo. Bueno, pero creo que en clase hicimos el del escalón, lo llamé m menos mu menos n menos 1, ¿cierto? Pues esto es igual a la transformada z de como si fuera mu de n, pero antecedida de mu de n, pero de esta función mu de n, pero antecedida de menos, o sea, más mu de n, ¿no? Da la misma forma, z sobre z menos 1. Pero ojo, las regiones de convergencia son circunferencias hacia adentro, ¿no? Hay que tener cuidado si las funciones están multiplicadas por mu de n o por mu de menos n menos 1. ¿Listo? Listo, ingeniero. Bueno. Bien, muchachos, entonces eso era todo por hoy. Esperen, se actualizó acá el llamado. Ingeniero, una pregunta. Sí, señora.
Pues es que era para recordarle lo de la fecha del taller, es que en el aula aparece como para entregar hoy. No, pues de todas maneras, si no lo alcanzo si no lo alcanzo a actualizar, me lo envían al correo. ¿Sí? Ah, listo, ingeniero, vale, muchas gracias. O sea, me lo envían al correo, sí. Si no, no es que se me ha pasado por alto, pero si no, me lo envían al correo. A más tardar el miércoles. Bueno, ingeniero, gracias. Bueno, Ingeniero, otra preguntita, qué pena, buenas noches. sí, señor. Es que el laboratorio 2, ¿cuándo sería la sustentación? La otra semana, si no estoy mal. Hijo de madre, no queda muy encima, ¿no? O sea, no sé en qué fecha está, si el miércoles o el lunes de la otra semana. Pues podía aplazarlo para el lunes de este lunes en 15. Sí, O sea, profe. que no quede la próxima semana, sino este lunes en 15. Mm, No sé si acordamos eso. Sí, 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 ingeniero, ingeniero. podría ser. Pues es Listo. que tenemos siempre cositas.